en el SECOP o en el portal de contratación del Estado. ¿Con qué criterio? De que ustedes, cualquier persona en un momento determinado también le pueda formular observaciones a esos estudios. ¿Y cuándo se publican esos estudios? ¿En qué tiempo? Por lo menos dentro de los 10 días hábiles anteriores a la fecha de la apertura de la licitación. Un segundo elemento, un segundo requisito, que algunos lo consideran previos, pero yo pienso que también puede ser simultáneo al acta de apertura, porque lo importante es que se establezca en el acto de apertura también, es el famoso certificado de disponibilidad presupuestal, con el propósito de garantizar a las entidades territoriales y a los responsables de que cuando se saca una licitación pública existe la disponibilidad de los recursos dentro del presupuesto de la entidad para responder por los costos de esa licitación pública. Este certificado no hay necesidad de publicarlo en el SECOP. Otro elemento importante que se requiere, la información a la Cámara de Comercio sobre esa licitación pública. Precisamente esto está establecido en el parágrafo 4 del decreto 2474. Allí ustedes van a encontrar que la entidad tiene la obligación de remitir electrónicamente a la Cámara de Comercio la información sobre la licitación pública que se va a pretender abrir con antelación a la publicación del proyecto de pliego de condiciones. ¿Con qué propósito? Con que la Cámara elabore su boletín mensual para que la comunidad se entere de que se va a abrir una licitación pública en esta materia. Y esa sola remisión se entiende que es la publicación, y por lo tanto entonces esta remisión no es requisito ni para la apertura ni obliga a la entidad a iniciar la apertura del proceso licitatorio. Lo único que debe publicarse con el pliego de condiciones es la constancia de esa remisión. Otra cosa importante desde el punto de vista de la comunidad y que es previo, la necesidad de publicar o de hacer un aviso de convocatoria para la contratación. ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es el propósito? Buscar que la gente en un momento determinado conozca y entienda de que se va a sacar una licitación y que puede participar en ese proceso. Este aviso de convocatoria se puede publicar inicialmente en el SECOP o el manual de contratación, pero la norma también establece de que si por cualquier circunstancia esto no es posible, hay que publicarlo en un diario que circule dentro de la región o subsidiariamente a través de otros mecanismos. Otro requisito previo y que está muy relacionado con los estudios, porque al fin y al cabo los estudios y los documentos previos son la base del proyecto de pliego de condiciones. Entonces se requiere, señores, elaboración y publicación de ese proyecto de pliego de condiciones, con el propósito también de que los interesados conozcan el pliego, el proyecto de pliego y puedan hacer observaciones. Y además, esto es tan importante, que la entidad tiene la obligación siempre de publicar las razones de aceptación o rechazo de cualquier aseveración que se haga dentro de las observaciones a este proyecto de pliego de condiciones. Esto es fundamental, pero además hay una responsabilidad adicional para la entidad, que la información que la entidad incorpore en el pliego de condiciones tiene que tener la característica de ser veraz, ecuánime, suficiente y oportuna para evitar la manipulación de este tipo de documentos. Ahora bien, este proyecto de pliego de condiciones también se pondrá a disposición de la gente dentro de los 10 días anteriores al acto de apertura para los efectos correspondientes. Y aquí viene algo muy importante también, que la gente lo debe tener en cuenta, sobre todo las entidades territoriales, la audiencia para la asignación definitiva de los riesgos previsibles. Allí, en los pliegos, tiene que tener claridad sobre la estimación, tipificación y asignación de los riesgos que se puedan presentar en el contrato. Ahora bien, hay oportunidades procesales en este caso también para efectos de poder revisar esos riesgos previsibles, tanto la estimación, la tipificación, están establecidos en la norma, se pueden hacer antes del acto de apertura. En principio había 2 oportunidades, con las observaciones de los pliegos y ahora dentro de los términos antes del acto de apertura para que la gente sepa exactamente qué riesgos está asumiendo la entidad territorial y qué riesgos están asumiendo los contratistas y cómo se valoran esos riesgos
en las actividades correspondientes. Lo importante aquí es que todo riesgo debe constar en el pliego de condiciones definitivo. Eso no se puede evadir y es una garantía para las partes, para que haya claridad en el proceso de ejecución del contrato. Bueno, doctor Antonio, sí, permítame un momento que justo nos ha llegado una pregunta a través de internet y es la siguiente. ¿Cuáles son los trámites fundamentales que tiene una licitación pública después que se expida el acto administrativo de apertura de la misma? Efectivamente, Bianca, yo les dije en un principio que yo había dividido mi exposición en dos partes. La primera fase, que tiene que ver con los elementos que les mencionaba anteriormente y que son 6. Una segunda fase que para mí comienza con la expedición y publicación del acto administrativo de la apertura de la licitación pública. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que cuando yo como representante legal de una entidad quiera abrir una licitación, lo que tengo que hacer es expedir un acto administrativo con dos características, que ese acto sea general, que ese acto sea motivado para abrir ese proceso de selección a través de licitación pública. Eso es lo fundamental. Ahora bien, es importante mirar el contenido de ese acto administrativo para evitar equívocos y que en un momento determinado tiene que reflejar el contenido también de lo que se establece en esta materia en el pliego de condiciones definitivo, como lo vamos a ver posteriormente. ¿Cuál es ese contenido del acto administrativo? Primero, debe tener, como es lógico, el objeto a contratar. Segundo, la modalidad de selección que se va a utilizar. Tercero, y esto es muy importante, el cronograma del proceso, con indicación expresa de las fechas y lugares en que se llevarán a cabo las audiencias que correspondan en esta materia para efectos de que la gente pueda intervenir o los interesados con claridad, con transparencia y con absoluto propósito de hacer las cosas y plantearlas bien en el futuro. Ahora bien, como necesariamente la gente tiene que consultar, allí mismo en el acto de apertura se establece que tienen la obligación de señalar el lugar físico, o sea, la entidad o la dependencia de la entidad, o el sitio electrónico donde se puedan retirar y consultar esos pliegos de condiciones, y no solamente los pliegos, sino también los estudios y los documentos previos. Esto con el criterio de que la gente sepa exactamente, los interesados, en qué consiste todo el contenido de las posibilidades que tiene para participar o no en un proceso de apertura de licitación pública. Y algo muy importante, para darle información a las comunidades y que ellos puedan vigilar también el proceso de construcción que pretende hacer la entidad del Estado, que es la convocatoria a las veedurías ciudadanas con el propósito de que el ciudadano común y corriente organizado tenga conocimiento de que se van a realizar esas actividades o esos procesos de licitación. Ya se dijo que el certificado de disponibilidad presupuestal se requiere también, ese es el acto en que lo van a oficializar, y adicionalmente, de acuerdo a las características especiales de los procesos de licitación pública, también se puede incorporar en ese acto administrativo de apertura cualquier otro asunto que dependa de esta situación. Ahora bien, ¿cuándo se publica este acto de apertura? Porque hay que darlo a conocer. Pues inmediatamente, cuando les pida o dentro de los 3 días hábiles siguientes en el SECOP o a través del portal único de contratación. Ahora bien, existe la posibilidad, señores televidentes, de que se revoque ese acto de apertura. Solamente se puede revocar en las circunstancias establecidas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo. ¿Qué dice este artículo? Que se puede revocar, primero, cuando se expida ese acto con una expresa oposición a la ley y a la Constitución, o cuando se expida en inconformidad, si se quiere, o con no conformidad con el interés público social, o cuando se cause agravio injustificado a una persona con la expedición de ese acto administrativo para efectos de licitación pública. Ahora bien, ¿en qué otras circunstancias se puede revocar? Cuando los cambios, ¿se acuerdan ustedes? Cuando los cambios sean tan importantes en los documentos que implique una transformación total de las condiciones y por lo tanto haya necesidad de reestructurar el proyecto, básicamente
por en el ejemplo que les puse del terremoto que afecta una zona geográfica, en el caso de una licitación vial.